Todos los influencers te han hecho el video de llenando el panini en 24 horas, o llenándolo en 1 hora, o llenándolo lo más rápido posible. Yo te voy a mostrar no cómo pego stickers de jugadores, te voy a mostrar qué tanto tiene un panini y qué otros stickers hay. Creo que eso no lo han mostrado muchas personas, muchos influencers. Te muestran el típico sobrecito donde están los jugadores, pero por ejemplo, ¿sabías que en una etiqueta de Coca-Cola la quitas? Y también hay stickers para el panini. Te voy a mostrar cosas de ese estilo. No solamente existen las páginas para llenar jugadores, pegarlos. Aquí hay páginas con informaciones y también otro tipo de sticker que no solamente son jugadores o el logo de la selección de cada país y así. Vamos a ver qué tanto tiene un panini y qué podemos aprender de un panini también. Así es la versión para Colombia del panini oficial de la Copa del Mundo 2026. Esta es la versión revista, porque también está la versión pasta dura. Y empezamos con la review del panini. En su primer página podemos encontrar en la parte de abajo con el ejemplo de Lautaro Martínez qué significa cada cosa que hay en las tarjetas, en los stickers, que el peso, que la altura, que las cositas, en varios idiomas por si hablas cualquiera. Un rollo de honor donde ves todos los ganadores de todos los mundiales, el sticker oficial de Panini, y aquí puedes poner tu sticker personalizable de ti mismo en el panini. Voy a resaltar que esa app se llama Mi Panini y en la App Store le han dado una calificación de 2.3 sobre 5, o sea, mal ahí. Luego, una bienvenida de Infantino, el presidente de la FIFA, explicando, oh mira, sí, estamos súper emocionados y tal. Y aquí están los grupos exactos como se van a jugar en el mundial. Cada uno de ellos, con todas las selecciones clasificadas al mundial. Antes de cada selección hay unos números. Estos números indican en qué página está cada selección para que vayas y lo busques más rápido y puedas pegar tus stickers. Ahora vamos a tomar el ejemplo con mi selección Colombia. Está en la página 96. Y si es 96, obviamente la 97 también es de la selección Colombia. Si alguna es la 50, la 51 también. Bueno, en el espacio número 13, aquí va la calcomanía donde está toda la selección Colombia, la foto del 11. Aquí iría el escudo de la selección Colombia. Y en el resto, los jugadores. Pero ojo, estos números no son los dorsales. Estos números simplemente es el orden de los stickers. Pero por ejemplo, el número 10 aparece Jefferson Lerma. Es el jugador del sticker número 10, más no el dorsal del jugador. Luis Díaz aparece con el 20. James Rodríguez aparece con el 14, entonces que sepan, abajo está el grupo K, aquí te muestra con qué selecciones se va a enfrentar la selección Colombia, y más abajo te cuenta qué día, el día de la semana y el día del mes en el que se va a estar enfrentando con cada rival, si es de local, entre comillas, o de visitante, y tiene los espacios para que pongas el resultado cuando haya acabado ese partido. Muy buena. Del lado izquierdo podemos ver la clasificatoria, o sea, todos los partidos que jugó Colombia de visitante y de local, sus resultados y cómo quedó la tabla. Volviendo a la primera página, en el lado derecho hay otros stickers que serían el emblema oficial, la mascota oficial, el eslogan oficial también del Mundial 2026. Pasando a la página podemos encontrar para poner el sticker del balón oficial, abajo el emblema de Canadá, el emblema de México y el emblema de Estados Unidos. Por otro lado nos tira algunos datos como los estadios en los que se va a jugar y también su capacidad, la capacidad de cada estadio. De hecho, viendo las capacidades, nos damos cuenta que el estadio de New York, New Jersey es el de más capacidad de todos, con una capacidad de 78.576 personas. Y el que menos tiene está en Canadá, en Toronto, con 44.315 puestos. Y grabando este pedazo, bueno, no grabando, sino ya editando el video, poniendo la voz en off, me doy cuenta que después de esta página hay una que nunca vi, porque siempre que pasaba veía esto y yo dije, bueno, listo, no hay más. Y aquí ya empieza México. Miren. Y siempre que la pasaba incluso para atrás, pasa esto. O sea, pero aquí hay una página que acabo de descubrir ahorita y tengo esta página hace días. Y imagínense, ya lo había visto todas las páginas literalmente y apenas me di cuenta. Esto nos indica, esto es un itinerario del mundial entero. Estos son desde el 11 de junio que empieza el mundial
hasta el 19 de julio que termina el mundial. Aquí se juega la final. Aquí nos indica el estadio. La misma ciudad tiene el nombre del estadio. Guadalajara, México City, Monterrey, Houston, Dallas, Kansas, Atlanta, Miami, todos. Aquí abajo podemos ver los grupos del mundial y los colores de cada grupo. Entonces, por ejemplo, el grupo de Colombia, que es la K, tiene como un fucsia. Entonces, este fucsia es del grupo de Colombia. Colombia-Portugal. Este es Congo-Uzbekistán. Portugal-Uzbekistán. Colombia-Congo. Y así. Asimismo están los colores de todos los grupos. Y los enfrentamientos. Empieza el mundial y todos los días hay mundial. Hay partidos hasta el 27 de junio. Aquí también sigue todos los días hasta el 7 de julio. Del 11 de junio al 7 de julio no hay descanso. Aquí es el primer día sin partidos del mundial. Dice Rest Day. Ya pasando los 16, la ronda de 16. Ya en los cuartos de final, antes de los cuartos, hay descanso. Cuarto, 2 partidos de cuarto el 11 de julio. Un mes de haber empezado el mundial exacto. Se juegan 2 partidos el mismo día. Luego hay 2 días de descanso, perdón. Luego están las semifinales, partido. Luego otra vez 2 días de descanso. Y se va a jugar el bronce, el tercer puesto del mundial. Y luego se juega la final. Esto me parece increíble. Y en estos cuadritos, como podemos ver, hay unas letras y unos números. Aquí nos indica, por ejemplo, este. Este es el grupo K. Uzbekistán versus Colombia. El partido número 24 del Mundial 2026 a las 22. Y bueno, y yo pensaba que como este es un Panini edición exclusiva para Colombia, esas horas que mostraba ahí, pues era la hora colombiana, ya que es una edición de Colombia, pero al parecer no, porque abajo de la página dice que todas esas horas son del Eastern Time. El Panini dice que el primer partido se va a jugar a las 3 de la tarde, pero realmente en Colombia se va a jugar a las 2 de la tarde. Así que los colombianos que estén viendo este video, esas horas de ahí no son las horas de Colombia. Si ahí dice 3 de la tarde, realmente empieza una hora antes. O sea, en Colombia pone el partido a las 2 de la tarde, que a esa hora va a empezar realmente. Y esto me parece increíble, muy bueno como para seguir. Ya sabes, no tienes que ver la televisión, ni Google, ni nada para saber qué día, a qué hora, qué partido hay, de qué grupo, qué selección contra cuál y en qué estadio se va a jugar. Esto me parece muy bueno, muy chévere. Ahora bien, volviendo a la siguiente página, que vean, aquí me volvió a pasar, literal, no era broma. La otra página es simplemente una publicidad para que te descargues la aplicación Panini para el celular, para que puedas llenar el Panini en tu celular. Esa sí no te vale nada y te regalan 2 sobres como cada 24 horas. Esta parte te indica los extra stickers. Estos son stickers que no se pegan, no te hacen falta para llenar el Panini, pero que son muy valiosos. E incluso los puedes vender por una buena cantidad de dinero. Después vamos del grupo A al grupo F, puras páginas donde están todas esas selecciones en esos grupos. Hasta llegar aquí donde hay otra publicidad más. Aquí te dice, síguenos, instala esta aplicación en iOS o en Android para que sigas la experiencia del mundial, bla bla bla. Aquí nos anuncia el mundial femenino que se va a jugar en Brasil en 2027, que te mantengas conectado para que no te lo pierdas. En esta página me pareció muy bonita porque están los emblemas oficiales y las mascotas oficiales de los mundiales. Los emblemas van desde 1930. Estos son todos los emblemas que ha tenido hasta el actual. Y estas son las mascotas que han habido en los mundiales desde 1966 hasta la fecha, ya que son 3 porque son 3 anfitriones. Y en la siguiente página tenemos algunos highlights o momentos destacados de las clasificatorias del mundo. Por ejemplo, ¿sabían que Borré metió el primer gol de todas las clasificatorias? Algo que es chistoso cuando te das cuenta que solo metió 2. O que Cristiano Ronaldo es el más veterano en marcar un gol, o que Erling Haaland es el que más goles marcó, o que la selección noruega es la que hizo más goles en un mismo partido. Son datos muy interesantes. Aquí te lo pone en todos los idiomas. Aquí también otra vez. Escanear aquí para obtener estampas digitales exclusivas. Y luego otra vez vamos con las selecciones desde el grupo G hasta el grupo L. Y llegamos al final en la página 106, donde hay un museo, donde hay un poco de historia y también se puedes pegar algunas pegatinas de
jugadores muy históricos desde mundiales muy antiguos hasta mundiales mucho más recientes. Luego de esto vamos a poder ver unos récords de los mundiales. Por ejemplo, Messi es el jugador con más partidos jugados. Luego, en el Mundial de Brasil del 2022 se han marcado la mayor cantidad de goles en un mismo mundial. O por ejemplo, la selección que más goles lleva sumando todos los mundiales que ha jugado es Brasil. O el jugador con más mundiales ganados, que es Pelé. Brasil es increíble. Y para los que no les gusta leer, en esta parte dice que puedes terminar de completar tu álbum Panini si te quedan 30 láminas. Esto va desde el 15 de julio hasta que se acaben las existencias. ¿Cómo funciona esto? Puedes comprar las últimas 30 láminas que te hacen falta, exactamente las que te hacen falta, no láminas al azar. Y esto funciona de la siguiente manera. Aquí le damos Panini tienda, enter. Aquí me sale tienda oficial Panini Colombia, pues yo estoy en Colombia, ustedes les van a salir Argentina, México y donde estén. Y aquí cerramos esto, sale completar mis álbumes. Le damos acá y ya busqué y no está la del Mundial 2026. Probablemente ya está súper agotado, que ni siquiera te muestran la del Mundial. Pero bueno, tomemos como ejemplo esta de la Copa América 2021. Así te va a aparecer. En el caso del de la Copa América, cada lámina específica te vale 700 pesos. Esto es lámina específica, o sea, que supongamos que el ARC 12 es Messi. Entonces, necesito a Messi, pum, me falta. Le damos acá y aquí ya va a estar, bueno, aquí ya tenía unas, 700, 700, 700, serían 2100. Aquí estoy comprando varias. Si quiero una sola, pues sería 700 y todo eso más el envío, obviamente. Si vas a comprar una sola, pues no vale la pena. Si vas a comprar 30, por ejemplo, que te falta, que es lo que puedes poner máximo, pues sí vale la pena pagar el envío. Aunque aquí dice que si gasta 96.500 pesos más, obtienes el envío gratuito. Aquí podemos seguir sumando y va a seguir bajando esto hasta que esté gratuito. Pero básicamente así funciona. Lástima que no existen las del Mundial 2026. O sea, parece que están agotadas. Y en la última página del Panini podemos encontrar los stickers que son de Coca-Cola. Para esto tienes que comprar obviamente productos Coca-Cola. Yo compré una Coca-Cola de 1 litro y me salió a Raúl Jiménez, un jugador mexicano. Y eso sería todo. Por el lado de los paquetes de los stickers, así lucen los paquetes originales. Trae 7 stickers en su interior y en la parte trasera podemos encontrar 2 códigos QR. Uno que te va a mandar a la iram.ar, que es una página argentina que es básicamente como una página donde puedes verificar que esto está certificado, que esto es auténtico y así. Y el otro código QR que te manda a la página de Panini, donde también te explican lo que yo ya te expliqué en este video básicamente. Bueno, y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video, que hayan entendido un poquito más de lo que se trata el Panini, por si nunca habías tenido un Panini. Espero que les haya servido el video, que les haya gustado. Si fue así, dejen su like, por favor. Comenten el video, compártanlo. Suscríbanse al like. Comenten la campanita. Denle like al comentario y todo eso. Nos vemos. Voy a hacer un video comparando, bueno, yo creo, no sé, el original contra uno falso. Puede que lo haga, puede que no lo haga, depende de cómo le vaya este video. Igual nos vemos en el próximo video. Bye.